Hola, ¿cómo están? En este segundo video vamos a empezar con la técnica propiamente dicha. Y para tal motivo vamos a iniciar con el nudo de inicio, así denominado, nudo inicial. Bueno, ¿cómo hacer este nudo inicial? Bueno, generalmente yo utilizo dos maneras para este nudo. No son las únicas, pero sí para comenzar, sobre todo si soy principiante, me parece la más sencilla. Por eso hoy les voy a mostrar dos maneras. Recuerden que mi consejo en el video anterior fue que el material para practicar sea un material grueso, ¿sí? O sea, que no sea un material finito, sino que tenga eh, un grosor que me permita poder trabajar con las manos, ¿sí? Y la aguja. Entonces, para iniciar, lo recomendado es un ganchillo. Yo en este caso el que voy a utilizar es de 5 milímetros y medio y un grosor medio. Bien, ¿cómo vamos a hacer este nudo inicial? Si ustedes observan, yo sobre la mesa de trabajo tengo una letra E, ¿sí? Entonces, esta letra E voy a tomarla donde se cruzan los dos, ¿sí? Fíjense. Entonces, hago la letra E o un rulito y voy a tomarla del centro. Voy a pisar aquí con el dedo índice. Y con estos dos, trabajando como pinza, voy a tomar la lana y voy a pasarla por el interior de este nudito. Entonces, utilizando estos dos dedos, lo paso por el interior. ¿Sí? ¿Observan? Bueno, ahí no terminó el procedimiento para lograr el nudo inicial. ¿Por qué? Porque ahora con esta colita que queda, ¿qué voy a hacer? Voy a tirar, ¿sí? Hasta lograr un nudo. ¿Lo observan? Hasta lograr un nudo, ¿sí? Y tengo, ahora sí, este nudo que me va a permitir iniciar mi técnica. Por supuesto que este nudo se llama nudo que permite nudo inicial o deslizado porque me permite, ¿sí?, ir ajustándolo. Si yo tiro de los extremos, cualquiera, fíjense, aquí tiro del extremo, me permite ir ajustándolo, ¿sí? ¿Observan? Vamos de nuevo. Entonces, tengo la lana que elegí para empezar. Voy a hacer un rulito o cruzo, ¿sí?, de esta manera. Sujeto con estos dos dedos, tomo la lana, la sostengo y con el excedente de lana comienzo a tirar hasta lograr que quede cerrado. Y luego comienzo a ajustar a la medida que deseo. Lo que recomiendo generalmente es que tengamos en cuenta que el gancho, o sea, la aguja, tiene que pasar, ¿sí? Fíjense, por aquí, y tiene que poder deslizarse el tejido para que no tenga dificultad. Si yo sigo ajustando, y hago esto, ¿sí?, lo dejo bien justo a la aguja, fíjense que voy a tener dificultad porque me va a dar trabajo a la hora de
soltar o pasar por el ojal el gancho. Entonces, lo más adecuado sería que mi trabajo tenga cierta, o sea, mi nudo inicial tenga cierta movilidad en donde la aguja pueda desplazarse sin detenerse, sin trabarse. ¿Sí? Bien, vamos nuevamente a explicar esta manera. Entonces, armo sobre la mesa de trabajo, sostengo y con estos dos dedos llevo la lana, fíjense que continúa al ovillo, ¿sí? La lana corta, que sería el inicio de esta madeja. Entonces tomo la lana y con este sector comienzo a ajustar. Ajusto hasta que logro el anillo, ¿sí? El anillo que me va a permitir luego seguir ajustando hasta, tiro del otro extremo, hasta lograr cierta amplitud cómoda que me permita luego avanzar con la técnica. Bien, yo les decía recién que utilizo dos maneras. Esta es una de ellas. La otra manera que suelo iniciar la técnica es tomando la lana y utilizando estos dos dedos, los dedos de la mano izquierda. Entonces voy a envolver los dedos, ¿sí? De esta manera, cruzando, ¿sí? Fíjense, tengo aquí el inicio de la lana, entonces lo apoyo en estos dos dedos y los envuelvo y cruzo. ¿Observan el cruce? Bueno, de esta manera entonces voy a tomar la aguja, fíjense, recordemos el agarre. Yo les indiqué en el video anterior que esta es la manera en que yo tomo la aguja, ¿sí? Los dos dedos indicados en el sector de agarre de la aguja, no muy adelante, sino en el sector indicado como agarre. Los dos dedos y yo sumo el tercero que sostiene y hace de punto de apoyo. Bien, ¿qué voy a hacer? Tengo de esta manera envueltos los dedos. Entonces voy a acomodar mi mano hacia arriba y el gancho lo voy a introducir por el medio de estos dos dedos, ¿sí? Y voy a tratar de tomar la lana y traerla. No terminó el nudo. Entonces, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Saco los dedos y entonces comienzo a deslizar la lana para formar el nudo deslizado. ¿Observan? ¿Sí? Esta es otra de las maneras, la manera que utilizo para iniciar la técnica. Vamos nuevamente. Entonces, tomo la lana, envuelvo los dedos, ¿sí? Aquí se observa que cruza la lana. Con el dedo pulgar sostengo este extremo para que no se me mueva. Con el dedo anular sostengo el otro extremo, es la lana que va hacia el ovillo, para que no se me mueva. Y de esta manera, fíjense, ajusto, ¿sí? Ajusto para darle cierta, tensión y que no se mueva. Una vez que logro esto, voy a tomar la aguja, voy a introducir el gancho por en medio de los dos dedos. Fíjense que los tengo abiertos, no están así, sino están abiertos. ¿Y qué hago? Voy a introducir y sacar la aguja. Entonces, una vez que hago esto, sostengo y suelto, ¿ven cómo queda? Y entonces sostengo y comienzo a ajustar, a deslizar. Y de esta manera logro el nudo inicial. Repetimos una vez más. Fíjense, la lana,
lo envuelvo los dos dedos, el dedo índice y el dedo mayor, los envuelvo, dejo cierta separación, con el dedo pulgar ajusto el extremo y con el dedo anular sostengo, ¿sí? Le doy cierta tensión, paso, introduzco el gancho y traigo. Bien, una vez que traigo, vuelvo a tomar y del extremo ajusto. Sostengo este otro lado, fíjense, porque si no, nosotros no ajustamos, no aseguramos el tejido, puede suceder que no logremos con facilidad y tengamos cierta dificultad. Entonces, con la mano derecha sujeto un lado y con la mano izquierda comienzo a deslizar, ¿sí? Deslizo y obtengo mi nudo deslizado. Bien, entonces voy a tener de esta manera el nudo inicial. Estas dos maneras corresponden a una forma de comenzar el tejido, porque bueno, vamos a continuar con cadenas, ¿sí? Que es la base de el tejido, de la técnica. Luego, a medida que avancemos, vamos a ver otra manera de iniciar, que se va a llamar nudo mágico. En este caso, aprendimos el nudo inicial. Bien, una vez que tengo entonces el nudo inicial, ¿sí? Ajusté de manera que me permita sostenerlo, podemos ajustarlo un poquito más, ¿sí? Porque ahora vamos a iniciar, a ver, ahí está, porque ahora vamos a iniciar la técnica, el primer punto, el punto de base que se llama punto cadena. En algunos otros países los denominan cadeneta, ¿sí? ¿Por qué se llama así? Porque vamos a lograr una cadena. Bueno, fíjense, así como está el punto inicial, bueno, yo tengo que avanzar para tejer, no con este sector, porque si ustedes observan, voy a poder tejer solamente algunos puntos. Tengo que poder acomodar entonces de manera tal que vaya a tejer con el resto de la lana, la que conduce al ovillo. Entonces, y aquí es donde vamos a prestar atención, porque vamos a utilizar la mano izquierda para sostener el material. Hay distintas maneras de tomar el material para desarrollar la técnica. Yo hoy les enseñaba que, bueno, como soy diestra, tomo la aguja con la mano derecha y en la mano izquierda voy a sostener la lana. También hay diferentes maneras de sostener la lana. ¿Por qué? Porque esto es algo que tiene que ver con la comodidad o la manera en que cada una encuentra la opción más cómoda para tejer, ¿sí? O sea que es una técnica bastante personal. Si bien vamos a tener los puntos básicos, a la hora de desarrollar la técnica, vamos a tener en cuenta que no siempre es de la misma manera. ¿Con esto qué quiero decir? Si ustedes observan, yo ya preparé mi mano izquierda para empezar a tejer. La mano que voy a mover es la mano derecha, en donde tengo la aguja. Y la mano izquierda es la que va a sostener el tejido. Entonces, si ustedes observan, participan 3 dedos. El dedo pulgar, el dedo índice y el dedo mayor. Fíjense la posición de cada uno. El dedo pulgar y el dedo índice están sosteniendo a manera como si fuera una pinza, ¿sí? Ubiqué
el anillo sobre el dedo índice. Y el dedo pulgar está sosteniendo esta colita que nos quedó de lana. Este dedo es el que tiene mucha importancia porque es el que yo utilizo para ir sosteniendo lo que vamos tejiendo, ¿sí? Ahora, el dedo mayor, fíjense en la posición que yo lo utilizo, es porque va a otorgar tensión, ¿sí? A la lana, tensión. Por lo tanto, este dedo actúa de sujetador o sujeta la lana y va a brindar cierta tensión, fíjense, a el material, o sea, la lana. Bien, yo utilizo de esta manera. Ustedes pueden observar, si han visto diferentes tejedoras, que a la hora de sujetar la lana, puede ser que utilicen otro tipo de agarre. Con esto que quiero decir que no es la única manera de tomar la lana para empezar a tejer. Esta es mi manera. Tal vez ustedes encuentren la propia, ¿sí? Bien, vamos entonces a empezar con la cadeneta. Tengo el anillo, el nudo inicial, el anillo, que tiene que estar ubicado. Yo utilizo el dedo índice para apoyar el tejido, o sea, es mi punto de apoyo. Como les decía hoy, se va a mover, voy a mover con la mano derecha la aguja, ¿sí? Es la mano derecha la que mueve y la que se desplaza. Fíjense, voy a introducir en el anillo la aguja, ¿sí? Y esta sería la posición de la aguja adecuada. ¿Por qué? Porque yo tengo que tomar, fíjense, una vez que introduje en el anillo, voy a pasar por debajo y traigo y pasa por el nudo inicial. A medida que traigo, ¿sí? A medida que traigo, esto va a ir aflojando porque si yo lo mantuviera siempre fijo, no podría traerlo. Entonces la tensión va a disminuir para que yo pueda traer la lana. Fíjense, va de nuevo. Tengo el anillo, la aguja pasa por debajo, traba en el gancho y arrastro, ¿sí? Arrastro y sale. Fíjense que ya cambió la posición del dedo pulgar. No está acá, ¿sí? Hice 2 cadenas y no lo tengo acá. Corrí el tejido y lo sostengo en este anillo. Va de nuevo. Paso por debajo, trabo con el gancho y arrastro hasta pasar por el anillo. Entonces, inmediatamente mi dedo pulgar hace este movimiento de sujetar la nueva cadena. Vamos de nuevo. Pasa por debajo, traigo por el interior del anillo, ¿sí? Mi dedo sujeta la nueva cadena. Vamos de nuevo. Traigo por debajo, trabo, arrastro por el interior del anillo, ¿sí? Nuevamente. Por debajo, la aguja traba el gancho y trae, por eso yo les decía que es importante que toda la lana quede dentro del gancho, porque el gancho es el que va a arrastrar la lana por el interior del anillo. Vamos de nuevo, ¿sí? Fíjense, estos 3 dedos son los que están quietos. ¿Qué es lo que muevo? La aguja con la mano derecha. Paso por debajo, deslizo
y pasa por el interior del anillo, ¿sí? Nuevamente, traigo hacia el interior, ¿sí? Debajo hacia el interior. Nuevamente, debajo hacia el interior del anillo. Y si ustedes observan, mi dedo pulgar es el que sujeta, ¿sí? Y observen, ya todas las cadenas que hicimos. Por lo tanto, este sector del tejido es el que va quedando porque no necesita estar sujeto como si este sector del tejido, que es el que yo le tengo que dar cierta firmeza para que no se desplace. Entonces, nuevamente, trabo con el gancho y arrastro, deslizo hacia el interior del anillo. Nuevamente, debajo, interior del anillo. Debajo, interior del anillo, ¿sí? Si yo no sujeto, me queda y sigo tejiendo, ¿sí? En algún momento me va a sobrar y voy a tener cierta dificultad para seguir con la misma tensión, porque voy a tener mucho excedente de tejido en este sector. Entonces, lo conveniente es que el dedo pulgar sujete a medida que voy haciendo la nueva cadena. Y el resto es lo que va a quedar hacia abajo, que ya no necesita tener la tensión, o sea, no necesita estar sujeto. ¿Por qué? Porque yo estoy trabajando en este sector que apoyo. ¿Sí? Nuevamente, introduzco por debajo, trabo con el gancho en el interior del anillo. ¿Sí? Y así sigo tejiendo. Fíjense cómo mi dedo mayor sostiene la lana. La aguja en la mano derecha es la que muevo. Va por debajo y de costado se desplaza el gancho. ¿Sí? Y pasa por el interior del anillo. Fíjense. De costado, interior del anillo. Debajo, engancho, deslizo por el interior del anillo. ¿Sí? Bien, y voy formando la cadena. Puede ser, obviamente, que esta primer cadena no quede de esta manera, porque si estoy iniciando es muy probable que necesite practicarlo. Por lo tanto, lo que aconsejo es que ustedes se tomen un tiempito antes de avanzar con el siguiente punto para lograr que todas las cadenas sean bastante parecidas y tener y lograr esta cadena inicial lo más parejo posible. ¿Sí? ¿Cómo lo logro? Practicando. Entonces, vamos a desarmar, ¿sí? Y nuevamente vamos a comenzar. Y esa es la manera en que practicamos. Voy con mi nudo inicial, ¿se acuerdan que envolvía? Los dedos están separados, introduzco la aguja, saco, ¿sí? Y entonces vuelvo a colocar en el anillo y voy ahora a tirar, a deslizar para lograr el nudo inicial, ¿sí? Entonces sujeto este nudo inicial, este anillo, acomodo obviamente la lana, porque yo tengo que tejer con la que va hacia el ovillo, tomo la aguja con mis 3 puntos de apoyo y ya ubico mis dedos, fíjense, para comenzar con la técnica. Tomo la lana, logro la tensión, sujeto
y con la aguja pasa debajo, arrastro, pasa por el interior del anillo, ¿sí? El dedo pulgar sujeta por debajo el interior del anillo, por debajo hacia el interior del anillo, ¿sí? Debajo por el interior del anillo, debajo por el interior del anillo, ¿sí? Y así voy a ir logrando la cadena inicial. Entonces, les aconsejo practicar, porque es una técnica que necesita cierta atención y puede suceder que al inicio, en esta cadena, como les dije hoy, algo que parece tan fácil suele costar, hasta que voy maniobrando y logrando manejar la aguja y los dedos que van a sostener la lana para lograr el tejido, ¿sí? Entonces yo me despido hacia el próximo video para seguir avanzando en la técnica y los dejo practicando. Nos vemos, hasta pronto.